Mis hermanos, bienvenidos esta mañana y estamos realmente gratificados en esta bendición que el Señor Jesucristo nos da de podernos reunir y glorificar y bendecir el nombre maravilloso de Jesucristo. Gracias por acompañarnos en esta transmisión de la Iglesia El Camino de la Fe todos los domingos a partir de las 11 de la mañana. Es un gusto, hermanos, poder ser bendecidos de parte de nuestro Dios y que cada día hemos visto en estos tiempos tan críticos que vivimos, que el Señor nos ha mostrado su amor, su misericordia, su bondad. Verdaderamente no la merecemos, pero Él quiere hacerlo y nosotros lo recibimos. ¿Y cómo no darle gracias con un culto de acción de gracias y bendecir a aquel que es tan bueno y maravilloso con nosotros? Vamos a iniciar esta reunión, mis hermanos. Y antes de hacerlo, solamente queremos recordarle que todos los días sábados, a partir de las 7 de la tarde, nuestro pastor Natividad Ramos está llevando a cabo el estudio sobre Apocalipsis. Le invitamos para que usted sea partícipe juntamente con nosotros y podamos ver a través de las páginas de la Escritura todo ese plan que Dios tiene diseñado para la iglesia, pero también los tiempos finales en los cuales estamos viviendo. Así que le acompañamos para que usted participe en esta enseñanza de la palabra de Dios. Y el día de hoy vamos a tener una lectura, y en esta ocasión va a ser en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, del verso 14 al 22. Y dice su palabra: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sabios hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Porque un pan es que muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel un pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes con el altar. ¿Qué pues digo? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que es sacrificado a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no querría que vosotros fueseis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. ¿No podéis ser partícipes de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios? ¿O provocaremos a celo al Señor? ¿Seremos más fuertes que Él? Que Dios bendiga su palabra. Hermanos, realmente somos tan afortunados que el Señor nos sacó de las tinieblas y nos llevó a su luz admirable. Nosotros nos sentimos felices de caminar en esta verdad y en esta luz maravillosa, que no necesitamos de nada de lo que el mundo tiene como una atracción para ellos. Somos verdaderamente felices en Cristo Jesús. Yo les invito para que esta mañana usted y yo podamos bendecir el nombre de Dios, pero con todo el alma, con todo el ser y con todo el entendimiento. Jesucristo es el Hijo de Dios que vino a dar salvación y vino a dar vida eterna. Y es para nosotros un gusto saber que no hay un Dios como Él, porque el Señor a través de los siglos ha dado la noticia más grande, que Él es el gran yo soy, ese Dios verdadero, el único Dios, en el cual los hombres pueden ser salvos, pueden ser sanos y pueden recibir todas las bendiciones que a través de Jesucristo, el Hijo de Dios, nosotros somos bendecidos. La palabra de Dios dice que en Él está la luz. Y la luz vino a hacer resplandecer en medio de las tinieblas en el que el mundo vivía. Yo le invito para que esta mañana usted y yo podamos darle un reconocimiento pleno a Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, y decirle: gracias, Señor, por querer ser nuestro Dios.
y esta mañana le cantamos al Hijo de Dios, nuestro Señor. Aunque otros canten para otros dioses, hechos de metal, de madera o de bronce, yo alabaré el nombre de Jehová, el nombre de Jehová alabaré. Aunque otros canten para otros dioses, hechos de metal, de madera o de bronce, yo alabaré el nombre de Jehová, el nombre de Jehová alabaré. Porque soy un sacerdote, llamado a ministrar en su presencia, y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová. Porque soy un sacerdote, llamado a ministrar en su presencia, y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová. Pandero y danza, preparados para alabar al Señor. Pandero y danza, pandero y danza, preparados para alabar al Señor. Hosana, Hosana, al Hijo de David. Hosana, Hosana, al Hijo de David. Salgamos con palmas en las manos, que ya viene el Rey de Gloria. Salgamos alabando su nombre, porque Él vive para siempre. Hosana, Hosana, al Hijo de David. Hosana, Hosana, al Hijo de David. Aunque otros canten para otros dioses, hechos de metal, de madera o de bronce, yo alabaré el nombre de Jehová, el nombre de Jehová alabaré. Aunque otros canten para otros dioses, hechos de metal, de madera o de bronce, yo alabaré el nombre de Jehová, el nombre de Jehová alabaré. Porque soy un sacerdote, llamado a ministrar en su presencia, y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová. Porque soy un sacerdote, llamado a ministrar en su presencia, y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová. Pandero y danza, pandero y danza, preparados para alabar al Señor. Pandero y danza, pandero y danza, preparados para alabar al Señor. Hosana, Hosana, al Hijo de David. Hosana, Hosana, al Hijo de David. Salgamos con palmas en las manos, que ya viene el Rey de Gloria. Salgamos alabando su nombre, porque Él vive para siempre. Hosana, Hosana, al Hijo de David. Hosana, Hosana, al Hijo de David. ¿Quién como Jehová, que con su poder el mal habló? ¿Quién como Jehová, que con su poder el mal habló? Oirán las naciones de sus dichos, temblarán cuando vean sus prodigios, y su pueblo alabará y con gozo cantará, y dirá: ¿Quién como Jehová? ¿Quién como Jehová, que con su poder el mal habló? ¿Quién como Jehová, que con su poder el mal habló? Oirán las naciones de sus dichos, temblarán cuando vean sus prodigios, y su pueblo alabará y con gozo cantará, y dirá: ¿Quién como Jehová? Tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Jehová te entregará hoy en mis manos, yo te venceré, yo te venceré.
Jehová peleará hoy de mi lado. Toda la tierra sabrá que de Dios es el poder. ¿Quién es el rey? ¿Quién? ¿Quién es el rey? ¿Quién? ¿Quién es el rey de Israel? ¿Quién es el rey? ¿Quién? ¿Quién es el rey? ¿Quién? ¿Quién es el rey de Israel? Jehová, el fuerte y poderoso. Jehová, el fuerte en batalla. Él es el rey. Sí, Él es el rey. sí. Él es el rey de Israel. ¿Quién como Jehová? Que con su poder el mar abrió. ¿Quién como Jehová? Que con su poder el mar abrió. Oirán las naciones de sus dichos, temblarán cuando vean sus prodigios, y su pueblo alabará y con gozo cantará y dirá: ¿Quién como Jehová? ¿Quién como Jehová? Que con su poder el mar abrió. ¿Quién como Jehová? Que con su poder el mar abrió. Oirán las naciones de sus dichos, temblarán cuando vean sus prodigios, y su pueblo alabará y con gozo cantará y dirá: ¿Quién como Jehová? Tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Jehová se entregará hoy en mis manos. Yo te venceré, Jehová peleará hoy de mi lado. Toda la tierra sabrá que de Dios es el poder. ¿Quién es el rey? ¿Quién? ¿Quién es el rey? ¿Quién? ¿Quién es el rey de Israel? ¿Quién es el rey? ¿Quién? ¿Quién es el rey? ¿Quién? ¿Quién es el rey de Israel? Jehová, el fuerte y poderoso. Jehová, el fuerte en batalla. Él es el rey. Sí, Él es el rey. sí. Él es el rey de Israel. Dios, tu nombre exaltaré, pues yo canto tus bondades. Yo contigo soy feliz. Te doy gracias por salvarme. Del cielo viniste tú a redimir, desde la tierra a la cruz a perdonar, de la cruz a morir, de morir a la luz. Dios, tu nombre exaltaré. Dios, tu nombre exaltaré, pues yo canto tus bondades. Yo contigo soy feliz. Te doy gracias por salvarme. Del cielo viniste tú a redimir, desde la tierra a la cruz a perdonar, de la cruz a morir, de morir a la luz. Dios, tu nombre exaltaré. Dios, tu nombre exaltaré, pues yo canto tus bondades. Yo contigo soy feliz. Te doy gracias por salvarme. Del cielo viniste tú a redimir, desde la tierra a la cruz a perdonar,
perdonar, de la cruz a morir, de morir a la luz, Dios tu nombre exaltaré. ¿Quién le enseñó al sol subir de mañana? Y dijo al mar, solo puedes llegar hasta aquí. ¿Quién le enseñó a la luna esconderse hasta la noche y las estrellas con sus manos colocó? Yo sé que mi Cristo vive,
Estamos bendecidos, hermanos, y sin duda que el Espíritu de Dios trabaje en nuestras vidas para ser santos cada día, como el Señor Jesús dijo, ser santos como yo soy santo. Así que vamos a dejar este lugar a nuestro pastor Natividad Ramos para que este día comparta uno de los mensajes de esta serie, que es la ruta ministerial de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga. Gracias a Dios, mis hermanos, por este privilegio que nos concede de participar, de tomar su palabra, de ver sus hechos y poder pensar en ellos. Y que estos se traduzcan en una bendición en nuestro corazón, de tal manera que seamos edificados, construidos, arraigados en esta fe verdadera que es la fe en Cristo Jesús. Muy bien, pues vamos a avanzar entonces y vamos a continuar con esta serie de mensajes sobre la ruta ministerial del Señor Jesús, que es una referencia a que vamos acompañándolo lugar tras lugar donde Él iba, y las cosas que sucedían y las cosas que Él les decía a la gente. En esta ocasión voy a leer en el Evangelio de Lucas. Por muchos días hemos estado en el Evangelio de Juan, que ha sido una bendición, una riqueza, y sin duda seguiremos en ese Evangelio. Pero esta vez vamos a hacer algo distinto y vamos a irnos al Evangelio de Lucas, al capítulo 11, versículo 14 al 20. Dice la Escritura de esta manera, la narración que hace Lucas: y estaba él lanzando un demonio, el cual era mudo. Y aconteció que salido fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaron. Mas algunos de ellos decían: en Belzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Y otros, tentando, pedían de él señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma, esta cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo estará en pie su reino? Porque decís que en Belzebú echo yo fuera los demonios. Pues si yo echo fuera los demonios en Belzebú, vuestros hijos, ¿en quién los echan fuera? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Padre, te pedimos que en esta mañana, en este momento, nos des tu bendición. Queremos sentir el gozo de tu palabra, el gozo de tu Espíritu en nosotros, esa satisfacción preciosa de decir: Dios está en nosotros. Yo te ruego que bendigas a tus hijos que van a oír el mensaje. Por Cristo Jesús te lo ruego. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, mis hermanos, pues aunque estoy hablando de ciertos detalles de hechos del Señor Jesús, en realidad estamos siguiendo todavía, y no podemos hacer de otra manera, la ruta ministerial del Señor Jesús. Y lo hacemos porque tenemos expectación de ver sus obras, disfrutar sus palabras, porque las palabras de Él son vida. Vida a aquel que las oye y que las recibe. Y eso pueden ser para usted, mi hermano, esta mañana que nos escucha, las palabras del Señor Jesús. Es que
ir tras Jesús a través de las páginas de los evangelios no solo es una delicia, en realidad es entrar a tomar los tesoros de Dios. Pero hay que hacerlo con los ojos abiertos, la mente despierta y la expectación muy alta. ¿Qué va con nosotros? ¿Qué va a hacer el Señor con nosotros? Porque hacerlo de esa manera siempre dará fruto a nuestra fe en Cristo. Al oírlo y ver lo que hace, el cómo lo hace, produce que usted se arraigue en la fe del Hijo de Dios. Que usted y yo le amemos, porque en su palabra y en sus hechos encontramos verdaderos tesoros. Es la verdad, de los que usted en alguna circunstancia de la vida tendrá que echar mano. Así que entonces, mis hermanos, yo les digo, vamos con el Señor Jesús a esta historia. A ver sus obras. De las cosas que él afirmaba, por cierto, era que su padre le había ordenado hacer lo que hacía. Y ahora precisamente es Lucas quien nos cuenta esta historia. Por cierto, Lucas ha estado escribiendo sobre el pedir a Dios. Y de repente, como quien rasga aquella narración, nos impresiona con otra. Y habla de un hombre mudo, que en este caso era mudo por causa de un demonio que lo había poseído. Como una posesión daña el organismo de la gente. Había ligado su lengua. Pero un día a esa aldea llegó el Señor Jesús, quien de Nazaret había hecho una declaración que sigue siendo valiosa para usted esta mañana, para mí, que Dios lo había ungido para dar libertad a los cautivos. Y precisamente un cautivo es lo que era este hombre. Cautivo de un demonio que lo había poseído y que al poseerlo lo hizo su prisionero. Consistente la escritura. Y que lo tomó como si fuera su botín, como de su propiedad. Así que este pobre hombre en realidad estaba esclavizado por ese demonio. Era un espíritu de maldad que le había cancelado, al dejarlo mudo, le había cancelado el privilegio de expresar sus emociones, el gozo de comunicarse, y desde luego es una forma ruin, muy ruin, de mutilar o anular las posibilidades de una vida plena. Como dijo el Señor Jesús, que Satán es un ladrón. Porque si aquel día fue grande para aquel hombre mudo, ese día también fue una derrota y fracaso para las tinieblas. Y así puede ser para usted esta mañana la derrota de las tinieblas.
Porque sabemos muy bien que el Señor Jesucristo derrotó para siempre en la cruz del Calvario, derrotó al diablo y a las tinieblas en general. Esta noticia debe hacer que en usted nazca la esperanza. Si usted puede creer esto, si usted vive atado a algún problema o tipo de problema que tengan su origen espiritual, pídele al Señor Jesús esta mañana que vaya a su vida, a su casa. Y le digo una cosa que siempre digo: Él no lo va a dejar con las palabras en la boca ni con sus manos vacías. Siempre habrá una respuesta. Y yo le ruego por eso que ponga cuidado, mi hermano, que ponga cuidado, mi amiga, y escuche con mucho cuidado lo que Lucas dice, porque la fe viene por el oír la palabra. Y depende cómo usted escucha esta mañana el mensaje. Dice Lucas que Jesús estaba lanzando un demonio. Y me gusta mucho esa expresión. Lo estaba lanzando. Porque esa manera de expresarlo no está hablando de un acto muy amable de parte del Señor Jesús. Oiga eso. Lo estaba lanzando. Y yo digo, qué bien se oye eso. Lanzando a un demonio. Entonces disfrute esto que yo le voy a decir. Quiere decir que lo estaba arrojando, proyectando, expulsando. Pero una de sus acepciones significa también sacudir. Y si a eso le doy sentido, el Señor Jesús le estaba dando una sacudida a ese demonio. Y otro más, que me parece gloriosa, significa lo estaba botando. Le gusta esa palabra. Para que esto suceda con aquellos que me escuchan este día. Porque podemos decir entonces que Jesús estaba botando a ese demonio, el demonio que estaba en ese hombre. Porque eso es lo que el Señor Jesús hace con los demonios. Los expulsa, los bota, los sacude. Porque nunca jamás el Señor Jesús hará pacto de caballero con los demonios. Y si el Señor Jesús no lo hizo antes, dé un gloria a Dios, porque no lo va a hacer nunca jamás. Así que votó. Lanzó a aquel demonio mudo o de mudez. Y cuando aquel demonio salió de aquel hombre, gloria a Dios, aquel hombre fue libre. Y dice Lucas, el mudo habló. Porque usted y yo no hemos sido creados para ser prisioneros de Satán. Hemos sido creados con esa facultad del habla para que glorifiquemos a Dios. Fíjese la importancia que tiene el poder hablar, porque el hablar expresa las emociones del alma. Es una riqueza poder hablar. Para que glorifique a Dios. Y pienso ahora mismo en los que están sufriendo de algún modo por esas causas. Hay tanta gente
atormentada, anulada por el acto de las tinieblas. Que esta mañana el Señor Jesús traslade esa operación de libertad a muchos de los que me están escuchando el día de hoy. Cual sea el tipo de prisión que tengan. Les aseguro que hay suficiente idea en la Escritura para afirmar que el Señor Jesús sintió una profunda, cuando Él llegó, vio a aquel hombre, sintió una profunda y santa indignación contra esa entidad de maldad. Porque somos diseñados por Dios para una vida exitosa que honre al Creador. Somos hechos para la genialidad y no para balbucear por causa de que una de esas entidades de maldad se tome el supuesto derecho de dejarlo sin habla. Así que tome para usted esta facultad creadora y glorifique a Dios, porque somos creados para ser templos de Dios, no para la basura. Y esa maravilla que acaba la gente de ver causó un estado de alegría en la gente. La gente se emocionó, glorificó a Dios, se maravillaron. Sin embargo, lo que tantas veces sucede, que la gente quiere al hacedor de milagros, pero jamás aceptarán que el Señor Jesús tenga algo que ver con sus pecados, porque fue el que murió por ellos, es el que los perdona. En su nombre hay perdón de pecados. Y esta gente que vio el milagro se alegró mucho, pero dijeron, hasta ahí llegamos. Es lo que dicen algunos, no es para tanto. Pero el Señor Jesús es para ser amado y glorificado y es para mucho. Su admiración no fue suficiente como para creer en Él como el que puede darles una nueva vida. Es el que hace milagros, pero no lo entendieron como el que puede dar una nueva vida. Y yo estoy predicando esta mañana y le digo, pero es que el Señor Jesús puede darle una nueva vida a esa vida de ruina que usted tiene. Sacarlo del pecado. Y vea usted eso. Fue impresionante la recuperación que tuvieron. Es decir, se recuperaron rápido de la sorpresa de la obra de Dios. Y pasan de la admiración al rechazo. Mucha gente hace eso. Se maravilla con lo que Dios, ven que Dios está haciendo, pero pronto justifican su rechazo. Estaban maravillados por el caso del mudo, pero se les olvidó que el mudo que ahora hablaba se lo debía al Señor Jesús. Y pusieron su atención en el cómo lo hizo. Mire cómo las tinieblas desvían, le quitan la atención que usted tiene que darle a la persona del Señor Jesús. Así que Jesús pudo decirles, muy bien, señores, aquí está este hombre sano. No hablaba, ahora habla. ¿Cómo lo explican ustedes? ¿Por qué es que el demonio fue lanzado? y no pudo defenderse?
Sin duda, porque el que lo echó tenía la autoridad de Dios. Pero no hay duda que el problema de muchos que no aceptan que el Evangelio es la verdad y creen que Dios hace maravillas, que sana, que saca de la angustia al hombre, llegan hasta ahí. ¿Pero por qué hacen eso? La cuestión de fondo es que no tienen voluntad de ir al Señor Jesús. Entonces aquí tenemos esto. Vea esa multitud emocionada, pero cambiante. Vea pues a ese auditorio que ahora están decididos a no darle crédito a Jesús cuando que es el que él sanó. Y yo digo, es el caso de mucha gente que van a la iglesia y gente por quienes hemos orado y han sido sanados o han sido sacados de su condición de una vida arruinada. Y queremos oírles que honren al Señor Jesús, el Hijo de Dios. Queremos oír que cuenten qué pasó con ellos. Y le niegan al Señor esa confesión. Hacen gala de insensibilidad. Y lo han llegado a atribuir a cosa de buena suerte, a su capacidad, a ciertas influencias. Increíble. Lo han atribuido hasta el poder de algún amuleto. Creen cualquier cosa, por más absurda que sea, antes que darle al Señor Jesús la honra, porque es el que los sacó de la condición en que estaban. A eso es a lo que el apóstol Pablo llamó en su carta a los romanos. Le llamó cometer latrocinio contra Dios. Es decir, le roba a usted la honra y la gloria a aquel que lo sacó del problema. Yo quiero que esta mañana esta palabra despierte en usted el entendimiento. Estos gentes le robaron a Dios, le negaron a Dios la gloria por sus obras a favor de los hombres. Así que esa fue la cuestión. Eso sí, reconocieron que aquel hombre había salido, que ese demonio había salido de aquel hombre y el hombre hablaba. Pero es cuando Lucas dice en el verso 15, sí, nada más que ahora viene la interpretación absurda. O sea, sí es cierto, sí hubo ese milagro, pero la interpretación que le dan a las obras del Señor Jesús es una forma de negarle la honra y la gloria. Porque algunos de ellos decían, bueno, los echa porque tiene pacto con Belcebú. ¿Y sabe quién es Belcebú? El dios de las moscas. Qué ofensivo. Que para los judíos era el dios del estiércol. Y yo digo, qué injuriosos, qué atrevidos fueron contra él. En otras palabras, mostraron bajeza de alma.
Y yo espero que esto no sea parte de su vida personal. Acusaron al Señor Jesús de estar asociado con lo más bajo, lo que se parecía al estiércol. Bien dijo Isaías, fue menospreciado y no lo estimamos. Que no haya menosprecio en el corazón de ustedes que me escuchan esta mañana. Glorifiquen al Señor Jesús, reconozcan que Él es el Hijo de Dios y que Él es el Señor de señores. Y allí en pleno milagro, ¿sabe qué le decían? Danos señal del cielo. Haz algo, una señal para que te creamos. Y yo digo, ¿para qué le pide usted al Señor que haga algo por usted si no está dispuesto a creerle y a honrarle? Si no está dispuesto a entregarse al Señor, decirle, te recibo, eres mi Salvador, acepto que moriste por mí en el Calvario. Pero Jesús, el Señor Jesús, le responde con una lógica abrumadora y los pone en una encrucijada, en un callejón sin salida, y exhibe que tienen una mente absurda. Ni siquiera usaron algo de sentido común. Porque ¿cómo es que Satán echa fuera a Satán? Y le razona su absurdo, se los explica, diciéndoles que si un reino se divide, necesariamente cae. Si Satán se divide y Satán echa fuera a Satán, ¿cómo puede prevalecer? ¿Qué sería decirles? ¿Cómo es que un demonio echa a otros demonios? ¿No es eso acaso dividir a Satán? Y la versión que Jesús está poniendo ante ellos es que en su persona se ha hecho presente un reino que es superior al reino de Satán. Les está explicando, les voy a decir lo que pasó aquí, por qué pude expulsar a este sirviente de ese reino de maldad, porque aquí hay un reino superior. Y si yo, por el dedo de Dios, los echo fuera a los demonios, es decir, si yo por indicación de Dios lo hago, entonces interprétenlo para ustedes mismos. Ustedes padecen una profunda ceguera, ignorancia. Porque siempre que las actividades del mal son vencidas, que un hombre es liberado de las tinieblas, y yo anhelo que esta mañana sucedan muchas cosas con nuestro auditorio, o que es sanado, que su vida ha sido cambiada, es señal definitiva que el reino de Dios ha llegado a su vida. Es decir, si usted vivía una vida desastrosa y ahora resulta que su vida ha cambiado, es señal evidente que el reino de Dios ha llegado a su casa, a su familia. Es señal definitiva que el reino de Dios ha llegado. Dije, ¿a usted? ¿Ha llegado a su familia? ¿Ha llegado a su casa? Y justamente cuando está planteando eso, es cuando el Señor Jesús abre el velo de ese misterio.
de ese por qué suceden las cosas así. Y entonces ilustra y habla de un hombre fuerte que gracias a su fuerza, a su equipo defensivo, puede conservar lo que posee. Ilustrando que ese hombre fuerte, en este caso sería Satán. Y que para sacarle de su posesión y quitarle algo, era necesario, escúcheme bien, era necesario, según el verso 22, que viniera otro más fuerte que él y lo venciera. Les está explicando la lógica de aquella operación. Y si llegaba otro más fuerte, podría vencerlo y podría repartir sus despojos, quitarle lo que tenía. Le acaba de quitar aquí a un poseído. El Señor Jesús, observe, está usando un lenguaje propio de una guerra de conquista. Repartir lo que quedó de su reino. Pero quiero que se dé cuenta que el Señor Jesús está explicando que aunque ellos no se dieron cuenta, Él, el Señor Jesús, el que estaba en esa sinagoga, era el hombre fuerte, el más fuerte que el fuerte. Porque el Señor Jesús sigue siendo el hombre fuerte hasta el día de hoy. El hombre fuerte era el diablo, pero Jesús era el hombre más fuerte. Que había llegado, había vencido y le estaba desbaratando el imperio a Satán. Pero siendo así, ¿por qué no toma para usted una decisión inteligente? Si usted y toda su familia por muchos años han padecido estos problemas, si este es el caso, entonces que la palabra predicada esta mañana le incite, le lleve precisamente a asociarse con el hombre más fuerte, que es Cristo Jesús. Y si este es el caso de muchos que me escuchan esta mañana, porque han sido esclavos de la hechicería, esclavos de la práctica espiritista, de la adivinación y muchas otras cosas que Satán le ha ofrecido a la gente para engañarlo. Yo le digo, ¿por qué no se asocia con Cristo, que es el más fuerte? ¿Por qué no se asocia con el que es vencedor del diablo? Porque en la cruz del Calvario el Señor Jesús derrotó para siempre a las tinieblas. Dice que los puso en vergüenza pública. La invitación es: asocie su vida con Cristo Jesús. Porque el Señor Jesús puso al reino de Satán en una verdadera bancarrota. Lo dejó en vergüenza pública con su victoria en la cruz. Aquel día, cuando golpeó a la serpiente en la cabeza. Y me emociona a mí esto. Y aún más le puedo decir una vez, más de tantas veces, que la derrota de Satán es fresquecita y que todavía no puede levantar su cabeza. Alabado sea Dios. Y yo puedo imaginarme en el monte Calvario,
¿Cómo es que estaba rodeada de entidades espirituales encima de aquel monte donde estaba aquel crucificado? Millones y millones de demonios que vinieron a ver la supuesta derrota de Jesús, encabezado por supuesto por el diablo. Pero sin duda también llegaron millones de ángeles del Señor que venían a disfrutar aquella batalla. De tal manera que se llegaba casi a las 3 de la tarde, lo he dicho, y el Señor Jesús no bajaba de la cruz. Y desesperado el diablo motivaba a la gente para que le dijera: si eres hijo de Dios, desciende de la cruz y vamos a creer en ti. Pero gloria a Dios, que el Señor Jesús no descendió de aquella cruz. Y el diablo ya se tronaba los dedos, buscaba la manera de incitar al Señor Jesús. Y en eso yo digo, se dieron las 3 de la tarde y se oyó una exclamación preciosa: consumado está. La victoria acababa de ser declarada. Y Satán fue puesto en vergüenza ante sus propios ángeles. Y puestos en vergüenza todos los ángeles de Satán ante la multitud de ángeles de Dios, de ángeles del Señor. Por lo tanto, lo puso en vergüenza pública. Y él ya no se podrá levantar jamás. No podrá levantar jamás la cabeza ante su vencedor, quien ha desbaratado su reino. Aquel momento, en ese momento, era un momento cargado de emoción. Un momento que no puede ignorarse. Era el hombre fuerte, más fuerte, que estaba venciendo a aquel que se había declarado fuerte, a Satán. El reino de Dios había llegado a la vida de ellos. Ha llegado a usted. Y en medio de aquel estado de cosas se da un incidente muy tierno. Se oyó la voz de una mujer que quería darle tributo al que había hecho esa liberación. Una mujer de esas tantas que sí se atreven. Ella estaba muy atenta y sin duda muy gozosa, muy emocionada. Y esta mujer levantó su voz y atrajo la atención de Jesús, porque las palabras de Cristo habían calado hondo en su alma y su espíritu se había exaltado en emoción espiritual al pensar y percibir lo que sucede cuando el reino de Dios llega a las familias que están llenas de necesidad. Ese día esa familia fue feliz. Aquel hombre había sido libertado. Y sus palabras, las de esa mujer, son en verdad un testimonio que aunque había estado callada, puso todo su cuidado en cada cosa que el Señor Jesús hacía y en cada cosa que el Señor Jesús decía. Y ahora se desbordaba de alegría aquella mujer. Y digo, ella también tenía derecho a dar su versión. Y exclama y dice a Jesús, según el verso 17,
Bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que mamaste. Que no deja de ser una remembranza de las palabras de Elizabeth María. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y el Señor Jesús capitaliza ese momento. Mira a esa mujer, yo digo mujer preciosa, aunque no te conocí, pero mujer preciosa. Mira a esa mujer y a su alma bienaventurada le suma bienaventuranza. Es decir, si esa mujer tenía riqueza espiritual, el Señor Jesús le dio más riqueza espiritual. Riqueza sobre riqueza. Y en eso le da otra lección que no debe pasarse por alto. Pues le dice, antes que cualquier cosa sería, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Sin duda las palabras de esa mujer dejaron ver que mientras veía y observaba al Señor que hacía esa misericordia, pensó, feliz la madre que nos dio un hijo como este. Pero Jesús le muestra que aunque hubiera tenido el privilegio de tenerlo en su vientre, la verdadera bienaventuranza era guardar la palabra de ese hijo. Y entonces yo tengo que decirle esta mañana, qué manera de cerrar esta historia y este conflicto. Bienaventurado el que oye la palabra y la guarda. Yo espero que esto le haya enseñado a usted una lección preciosa. Es decir, Jesús es el más fuerte que el fuerte. Y lo derrotó a Satán. Y no interesa, no importa lo que usted haya vivido, esté viviendo. El Señor Jesús puede darle vida. Para eso vino. Dijo, me ha ungido Dios para libertar a los cautivos. No sé cuántos de los que me están escuchando en realidad son cautivos de algo, de alguna enfermedad, de alguna forma de entender la vida, de alguna forma de hacer las cosas. Y se siente prisionero que no puede hacer otra cosa más que lo que está haciendo. Yo le ruego entonces que esta mañana le diga, Señor, yo quiero que vengas a mi vida. Señor, yo te ruego que vengas a mi corazón. Recíbeme como un siervo tuyo. Padre Santo, yo te ruego que lo que he enseñado sobre tu Hijo amado, apoyado por tu Espíritu Santo, los que me oyen sean convencidos de la importancia de recibir a tu Hijo Jesús. Porque la bienaventuranza es oír y guardar la palabra que Él ha dicho. Dígale, Señor, yo te ruego que esta mañana toques mi vida, que algo pase conmigo, que no sea meramente oír lo que el hermano dijo, sino que esas palabras dichas por el Señor Jesús se conviertan en mí una nueva vida y me des esa paz que yo te ruego esta mañana por Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga a mis hermanos.